Muy bienvenidos un día más a Punto de Encuentro con la Biblia. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y me acompaña Josías Félix. Bienvenido, Josías. Muchas gracias, Nelson. También está con nosotros Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia. Encantada de estar aquí de nuevo. Hoy continuaremos profundizando en el libro de los Hechos y trataremos el tercer tema de la serie, que se titula La vida en la iglesia primitiva. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47. El sentido de urgencia de la iglesia primitiva no podría haber sido más fuerte. La manera en que Jesús había respondido la pregunta sobre el establecimiento del reino mesiánico de Hechos 1, versículos 6 al 8, que dejaba abierta la cuestión del tiempo, podía interpretarse como que todo dependía de la venida del Espíritu y de la culminación de la misión apostólica. Por ende, cuando llegó el Pentecostés, los primeros creyentes pensaban que todo se había cumplido. Recibieron al Espíritu Santo y compartieron el Evangelio con todos aquellos con quienes se relacionaban. El amor que el Espíritu Santo había impartido entre ellos hizo que compartieran todo lo que tenían, que vivieran realmente como hermanos y que su máximo objetivo fuera compartir la salvación que Jesús había regalado a través de Cristo. Al principio, todo iba bien. Sin embargo, la vida comunitaria que establecieron, aunque eficaz para ayudar a los pobres, pronto se volvió un problema y Dios tuvo que intervenir para conservar la unidad de la iglesia. También empezaron a enfrentar oposición. Me gustaría que compartieseis con los amigos que siguen el programa cómo era la vida primitiva de esa iglesia que describe aquí Lucas en el capítulo 2. La vida de la primera iglesia, que se llama la iglesia apostólica, digamos, se puede caracterizar de diferentes maneras, pero la primera característica que nos salta a la vista es la unidad y la firmeza con cual ellos perseveraban en la palabra de Dios. Vemos que es una iglesia empática, una iglesia generosa, una iglesia unida. Os invito a que leamos juntos en el capítulo 2 de Hechos, el versículo 42, que aquí se nos describen muy bien todas las características de nuestra iglesia madre, digamos. Y perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. En el versículo 44 nos dice: y todos los creyentes estaban unidos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos según la necesidad. Seguían reuniéndose cada día en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y disfrutando de la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Vemos que era una iglesia misionera, como el nombre que llevaba. La Iglesia Apostólica estaba trabajando asiduamente, cumpliendo. Ellos creían de todo el corazón que vivían el fin y que tenían que cumplir con su misión, con la obra a la cual han sido llamados. Ellos entendían muy bien cuál era la misión que Cristo les había dado. No solamente era predicar, no solamente era hablar con palabras o transmitir verbalmente cuál era la vida de Cristo, sino realmente ellos vivían lo que Cristo les había enseñado. Ser generosos. Cristo había mencionado, si alguien te pide una capa, no le des una. Dale dos. Si alguien te pide que lo lleves 1 kilómetro, no lo lleves 1, llévalo 2. Entonces, esa generosidad que Cristo les había enseñado, lo vemos aquí. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo.
que era el que les recordaba diariamente cuáles eran las enseñanzas de Cristo. Y sobre todo, vemos la manifestación del Espíritu Santo por medio de los dones que Pablo relata en Gálatas. Ahí podemos ver las características de esos cristianos que tenían amor, paz, paciencia, mansedumbre, generosidad, servicio. Tenían todos esos dones y los compartían en la iglesia y en unidad se perfeccionaban en Cristo Jesús. Como muy bien vimos en Efesios, también lo menciona Pablo, en Efesios 4, menciona los dones y dice que cuál era el objetivo, que era para que se perfeccionaran, para que la iglesia estuviera unida, para que el ministerio, para que el evangelio avanzara y entraran una familia que compartían los principios de Cristo, que vivían los principios de Cristo. No solamente lo predicaban, sino ellos eran el sermón. Ellos eran esa palabra que lo llevaban. Y por lo tanto, afectaban sus vidas diarias. Estando todos los días en el templo, todos los días comían juntos. Era algo espectacular. Era una iglesia realmente viva. Era un movimiento de cambio en esos momentos. Porque realmente la unidad es la fuerza. Quedar unidos era como seguir trabajando con eficacia. Así que era, digamos, una vida comunitaria muy rica. Sería muy agradable, ¿verdad?, el compartir esos momentos con los hermanos. Pero además de perseverar en la doctrina, como dice aquí el versículo 42, de esa comunión, ¿cómo era la predicación? Según nos describe el propio autor en el capítulo 3. Me gustaría que hablaseis de eso. Como leyó Claudia muy bien en Hechos 2:42, hay una característica importante de esta iglesia primitiva que es perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Por lo tanto, sí que había unas enseñanzas, bases, pilares en esta iglesia. La primera es que Jesús era el Mesías sufriente. Ellos predicaban, al contrario de los judíos, que realmente el Mesías había pasado por la cruz, como lo había comentado Isaías. Después nos habla que Dios resucitó a Cristo. Por lo tanto, también era una predicación base. Jesús fue exaltado en el cielo. También lo vemos que era una predicación. Lo veremos más adelante cuando Esteban lo ve. Pero sí que lo predicaban, de que vendrá otra vez. Ya los ángeles lo habían anunciado a los discípulos que en ese momento tan privado que vieron a Cristo ascender, ahí se había predicado la segunda venida. Entonces, era algo que perseveraba. Y por supuesto, como Pedro lo dijo cuando en el Pentecostés, predicaban el arrepentimiento y el perdón y el bautismo por medio de ello, por medio de Cristo Jesús. Entonces, en la actualidad, realmente estamos acorde a lo que estaba la iglesia primitiva y predicamos lo mismo. Predicamos la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, que realmente ahí es donde dota todo el poder de nuestro movimiento. No son simplemente unas doctrinas, no es lo que hacemos o dejamos de hacer, no es un día o otro, sino que realmente las doctrinas que nosotros predicamos es Cristo Jesús. Lo que mueve al cristianismo hoy, este movimiento sigue moviéndose por la vida de Cristo, porque no somos una iglesia ya vieja, no somos una iglesia museo, somos una iglesia viva. ¿Viva en quién? En Cristo Jesús, porque no predicamos a un Dios que está muerto, sino predicamos un Dios vivo, resucitado. Y entonces, y sobre todo, predicamos la segunda venida de Cristo, que Él nos prometió que iba a venir otra vez. Y que, como vemos aquí en la Biblia, ha cumplido sus promesas y la cumplirá otra vez, volviendo. Y por eso es que los cristianos estamos, pues, hasta necios, predicando esto en un buen sentido, predicándolo una y otra vez, diciendo, Cristo viene pronto. Preparaos, porque va a venir. Como se fue una vez, vendrá otra vez. Vemos que no todo fue sencillo en esa iglesia primitiva. En el capítulo 4 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron a ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y un número grande de varones, eran como 5.000. Y les preguntan que con qué autoridad hacen eso. ¿Cómo responden los apóstoles? Sí, pues la autoridad
que tenían los apóstoles, desde luego, era la autoridad de Cristo. Y Pedro lo describe muy bien. De hecho, en este capítulo en concreto se está hablando sobre lo que hizo Pedro con Juan, sanando a un enfermo. Y todo el mundo estaba maravillado por lo que pasaba, pero los sacerdotes seguían negando y seguían la autoridad de Cristo, desde luego. Y en el versículo del capítulo 4 de Hechos, en el versículo 9, mejor del versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: jefes del pueblo y ancianos de Israel, ya que se nos interroga hoy acerca del beneficio hecho a un enfermo en virtud de quien ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, este hombre está en vuestra presencia sano. Y en el versículo 18 nos dice: y llamándolos les ordenaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan respondieron: juzgad si es justo ante Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La autoridad que ellos tenían no era autoridad de ellos y era todo en nombre de Cristo, que les había autorizado a hacer este trabajo como apóstoles. ¿Y Jesús por qué tenía autoridad? Es una pregunta importantísima. Jesús tiene autoridad porque vino como Mesías, porque murió y venció la muerte. Y en eso radica la autoridad. Mismo Jesús, en sus palabras, nos habla de esa obra que vino a hacer a la tierra. En Juan 17, cuando es una oración, cuando le habla a su Padre, menciona algo muy interesante y dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Entonces vemos que Jesús ha tenido autoridad siempre. Y en ese momento ratifica su autoridad cuando vence a la muerte. Entonces tiene una autoridad tremenda, porque realmente tiene autoridad de perdonar los pecados. Entonces cuando Pedro se le pregunta: ¿con qué autoridad predicas tú? Yo predico con la autoridad de Jesús, del que estuvo aquí, que era Dios en la tierra, que ahora está sentado en la diestra del Padre. Y yo predico con esa autoridad, de ese Cristo, de ese Mesías que vino y venció. Del mismo Dios. Estos líderes judíos estaban muy preocupados por el poder, por la autoridad. ¿Creéis que eso puede afectarnos también a los seres humanos en nuestra época, en nuestro siglo? Por supuesto, el poder es algo que puede afectar a todos nosotros. Vemos en el Antiguo Testamento muchas personas envenenadas del poder. Vemos, por ejemplo, a Nabucodonosor. Vemos también a muchos reyes de Israel, pues totalmente ciegos, con un velo que no nos dejaba ver más allá, embriagados de poder. Pero el poder no es negativo, el poder incluso puede ser positivo. Dios dijo que querría que el pueblo de Israel fuera cabeza y no cola, que tuviera el poder, pero el poder con un objetivo, con el objetivo de predicar el nombre de Cristo, de que el poder, para que él tuviera el poder, no se sintiera en privilegio, sino al contrario, fuera el primero en servir. Pero es importante decir esto, que el cristiano no debe de huir del poder, sino al contrario, debe de esperar a que si Dios se lo da, si es dado el poder a esa persona, lo utilice para un bien, lo utilice para ayudar al prójimo, lo utilice para poder, pues, unificar la iglesia. Pero tenemos que tener cuidado y tenemos que tener siempre las rodillas en el suelo cuando se nos dé una posición de poder, para siempre tratar de que nuestras obras sean acordes a lo que Dios quiere. Sí, que el poder no nos corrompa. El enemigo es muy sutil. Satanás usa diferentes medios para hacer que los hombres, los seres humanos, ¿verdad?, le sigan. Y a veces tienta a los seres humanos con el poder. Es interesante porque sí hay aspectos positivos, muy positivos en esa iglesia que comienza sus andaduras.